Señor. Y usted se dio cuenta que Dios ya comenzó a trabajar, ¿verdad? Si no, no fuera Dios. Nosotros a veces tenemos un programa, pero Él tiene su propia agenda. Yo sé que Dios ya comenzó a trabajar en los corazones que están cansados este día. Dios va, pero ¿cuántos tienen la fe suficiente para creer que Dios va a seguir haciendo cosas? Si no, todavía el Señor no te ha tocado, yo estoy seguro que Dios te va a tocar esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo único que necesita es un corazón dispuesto. ¿Cuántos están dispuestos esta mañana a oír palabra de Dios? Bueno, yo estaba ahí pensando que es la primera vez, bueno, no, la segunda vez que me toca estar parada aquí, qué bonito se siente. Vamos de gloria en gloria. Le decía a Salvador esta mañana: Salvador, seguí desayunando, le decía. Cuando ya no tengas hambre, seguí el otro bocado. Y acordate que de bocado en bocado vamos pintando, ¿verdad? Si usted come, eso va a seguir siendo pintado, hermano. Así que apúrese. Bueno, damos gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo. Y yo tengo una palabra de parte de Dios, fíjese, que el Señor me dio para todo aquel que está cansado. Dios tiene la virtud de que si nos señala un área donde nosotros estamos decayendo, un área donde nosotros no hemos encontrado la libertad suficiente o la plenitud en Él, Él nos la señala. Pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos un Dios que no condena, sino un Dios que es esperanza para nuestra vida. Y Dios esta mañana te trae esperanza. Y la esperanza que Dios te da, pueblo, no avergüenza. Dijo el apóstol Pablo: yo no seré avergonzado, no por mí, sino por el Dios en quien yo he creído. Y usted ha creído en un Dios, hermano, que puede levantar y darle fuerzas, aunque usted, como dijo mi esposo al ministrar, usted haya dicho: ya no puedo más. ¿Cuántos de los que estamos aquí en alguna ocasión hemos dicho: ya no puedo? Yo lo he dicho, hermano. La vida está llena de situaciones que muchas veces nos van orillando a pensar que ya no podemos, fíjese bien. Pero tenemos una bendita palabra que nos dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y yo esta mañana le voy a hablar precisamente de ese cansancio. ¿Sabe que Dios no es un Dios indiferente a las necesidades del hombre? La carta a los Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros. ¿Sabe que tener al Señor en nuestra vida es la garantía de tener un Dios, al único Dios, que no reservó ser Dios, sino que vino en cuerpo a la tierra? ¿Sabe para qué? Para entenderte, para comprenderte, para que cuando tú ya no puedas ni siquiera pronunciar una palabra al momento de orar y lo único que fluya de ti sean lágrimas. Pero Dios te entiende, iglesia. Dios entiende nuestro dolor y entiende nuestro cansancio. En el capítulo 40 del libro de Isaías, capítulo 40 del libro de Isaías, del versículo 29 al 31, vamos a ir del final al principio porque así lo está llevando el Señor. Él dice en su palabra en Isaías 40, en la versión Dios habla hoy, por favor. Lo vamos a leer para adelantar. Dice la palabra de Dios así: nos ponemos de pie en honor y reverencia a la palabra de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Puede sentarse, amada iglesia.
fíjese que el profeta Isaías tiene una revelación acerca de que el ser humano se cansa. Y él inicia estos versículos que acabamos de leer dándonos una esperanza, diciendo que el Señor le da fuerza al cansado y al débil y le aumenta su vigor. Y coloca a dos categorías de personas, fíjese bien, que no se esperan que se podrían cansar. En primer lugar, coloca la primera categoría de personas y él dice, los jóvenes pueden cansarse. Si hay algo que caracteriza a los jóvenes, ¿qué es? La fuerza, la vitalidad, ¿sí o no? Usted le dice a su hijo cuando necesita algo de emergencia, hijo, corre, ¿sí o no? Corre, 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 anda, apágame la cocina. Porque las amas de casa, ¿verdad? Anda, apágame la cocina porque está la olla hirviendo y se va a derramar, pero corre, le dice uno, ¿verdad? Y cuando usted le dice algo al joven, usted no espera que el joven vaya al paso de los que ya estamos por rayar los 60, ¿verdad que no? Usted lo que espera de forma natural es que el joven venga y comience a correr ante la indicación que usted le da. Aunque hay unos jóvenes que ya nacieron cansados, ¿sí o no? Hay unos jóvenes, hermanos, que uno le da nervio. Le dan tanto nervio que le piden permiso al pie derecho, ¿verdad? Para poder dar el paso. Y uno dice, este niño cansado nació. Pero mire pues, la primera categoría que el Isaías destaca que se puede cansar y dice, hasta los jóvenes se cansan. Y cuando él dice hasta los jóvenes se cansan, entonces ¿cuál es la suerte de los que ya no estamos tan jóvenes? Según el profeta, la suerte de los que ya no estamos tan jóvenes es que también nos cansamos, porque él dice, de los que no se espera que se cansen, que son los jóvenes, ellos también se cansan. Pero también introduce una categoría de personas que dice él que también pueden cansarse. Y dice, hasta los más fuertes llegan a caer, dice. Mire qué tremendo, hermano. Eso nos está entonces a nosotros diciendo que desde que usted es humano, desde que hay una naturaleza humana en usted, usted es un potencial ser que se puede cansar. Pero mire qué esperanzador es este pasaje, porque el profeta no nos deja, ¿verdad?, debilitados, sino que él nos dice, aunque estés cansado, tú tienes un Dios que puede darte un nuevo vigor, que puede levantarte, dijo el profeta. Y mire pues, cuando nosotros hablamos de cansancio, hermano, estamos hablando de un mal que es bastante peligroso. Y yo me atrevo a decir esta mañana que no solo en esta comunidad de fe, sino en la iglesia del Señor en general, hay mucho soldado cansado. Un soldado cansado, hermano, es un soldado que está a merced de los ataques del enemigo. Esta mañana vamos a definir la palabra cansancio. Y definimos la palabra cansancio, ¿sabe cómo? Como la falta de energía, la fatiga, que muchas veces se traduce en somnolencia. ¿Usted ha llegado alguna vez cansado a su casa de tal manera que usted diga, prefiero dormir que comer? ¿No le ha pasado? Mira, a mí ya me ha pasado, hermano, no digo yo, mejor no como. La verdad que yo necesito más cama que comida. Entonces, ¿por qué? Porque el cansancio trae falta de energía, hermano. ¿Sabe qué trae más también? El cansancio, apatía. Puede estar pasando lo más hermoso alrededor de una persona que está cansada, pero ¿sabe qué? No logra conectarse con lo que está pasando. Un cansado es casi una persona que está muriendo, hermano. Yo quiero hacerle la pregunta esta mañana, no para que me la conteste a mí, sino para que usted se examine, como dijo el apóstol Pablo. Cada uno examínese cómo está. Eres una persona que siente apatía. Eres una persona que no logra conectarse con lo que está alrededor. Porque mire pues, estar cansado es cuando usted tiene un sentimiento de que no importa lo que suceda. La alabanza está gloriosa, el poder de Dios se mueve, el Espíritu Santo toca a la gente y usted está en su apatía. Eso es signo de que usted está cansado, hermano. Eso es signo de que usted no puede conectarse con lo que Dios quiere hacer. El cansancio y la fatiga, ¿sabe qué es nada más?
el, el, el cansancio y la fatiga es la respuesta normal. Diga conmigo, respuesta normal a un sobreesfuerzo. Es la respuesta normal al creyente, ¿sabe qué? Que quiere caminar este camino en sus fuerzas. Y yo quiero hacerte una advertencia esta mañana. Si son tus fuerzas, te vas a cansar. Si tú estás queriendo caminar y transitar este camino sin tener la fuerza del Señor, el vigor que el Espíritu Santo te da, te vas a cansar. Dios reconoce en su palabra que los cristianos se cansan. Y decía Isaías, hasta los más fuertes caen. Veamos 2 de Samuel capítulo 21 del versículo 15 al 17 en la Reina Valera. Esta mañana le voy a dar un ejemplo de alguien que fue muy poderoso, hermano. Tan poderoso, un hombre de guerra que dice la Escritura que se le prohibió incluso levantar el templo que el Señor le había hablado. ¿Por qué? Porque era un hombre acostumbrado a la guerra, hermano. Y ese es el rey David. Y dice la palabra de Dios así: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David, ¿qué dice? No, dígalo conmigo. ¿Y David? Y David se cansó, dice la palabra de Dios. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. ¿Sabe por qué el creyente no puede permanecer en ese cansancio? Porque es vulnerable. Cuando usted está cansado, hermano, usted es vulnerable. Dice la Escritura que David se había cansado. Mire, ese guerrero se había cansado, hermano. Para cuando nosotros hablamos de David, yo creo que la primera impresión que nos salta a nosotros acerca de David no es que solamente fue el rey. No es que solamente fue un rey conforme al corazón de Dios. Lo primero que nos salta a nosotros en la mente cuando pensamos en el rey David, ¿qué es? Aquella gran batalla que tuvo contra Goliat, ¿sí o no? Mire, ese hombre que un día se enfrentó al ejército de los filisteos donde estaba Goliat, y cuando ese gigante estaba amedrentando al pueblo de Dios, dice la Escritura que David se paró, ¿verdad? Aquel pastor de ovejas se paró. Y aquel por el que nadie decía que podía calificar para ser alguien que enfrentara al ejército filisteo, pero que Dios eligió. Porque yo quiero recordarte esta mañana, querido hermano, que no es con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo que vencemos. Y dice la Escritura que delante de aquellos ojos humanos del profeta Samuel, David no calificaba, hermano. David no era tomado en cuenta como el potencial guerrero que iba a derribar a Goliat. Pero dice la Escritura que se presenta Samuel, ¿verdad? Y cuando ya Samuel se había equivocado varias veces creyendo, este es el que Dios ha elegido, dice la Escritura que se presenta a David, un pastorcito de ovejas, que había descubierto una fórmula que todo creyente debe descubrir. Las fuerzas, hermano, están en la presencia del Señor. Y David, si algo tenía David, es que buscaba la presencia del Señor continuamente. A David no lo limitaba no estar en un templo. A David no lo limitaba no tener un lugar físico donde buscar la presencia de Dios. David sabía buscar la presencia de Dios, ¿sabe dónde? Cuidando las ovejas que ni siquiera eran propias, que eran las ovejas de su padre. Y dice la Biblia entonces que volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Hermano amado, yo le tengo la noticia: Satanás no se cansa y tampoco tiene ninguna
lástima o compasión de los que encuentra debilitados y cansados. Si no, yo le he de recordar aquel pasaje que está en Deuteronomio, que dice la palabra de Dios que cuando Israel salía de Egipto, ¿verdad? Le hizo el enemigo Amalek, ¿verdad? Se le presenta, dice la Biblia, y empieza a perseguir al pueblo de Israel. ¿Y sabe a quiénes fue que precisamente Amalek derrotó? A los que estaban cansados. ¿Sabe que el cansado siempre está atrás? Aunque Dios lo llame adelante, siempre está atrás. ¿Usted conoce gente así? No, hermano, mire, Dios lo ha llamado, no, pero yo no, yo siempre estoy atrás. Mire, hermano, hay que tener cuidado porque el cansancio lo coloca a usted en una posición de debilidad. Ese hombre llamado David, dice la Biblia, que se cansó. Le voy a leer algunas de las victorias que tuvo David. La Biblia registra las victorias que David tuvo, hermano. En segunda de Samuel capítulo 8, la Biblia registra alrededor de 5 ejércitos que David derrotó. Y por eso David se cansó. Dice la Biblia en segunda de Samuel capítulo 8, que David, fíjese bien, derrotó a los filisteos. Diga conmigo, a los filisteos. Derrotó a Moab. Diga conmigo, a Moab. Derrotó a los de Soba. Derrotó a los sirios. Y derrotó a los edomitas, dice la palabra de Dios. O sea que el enemigo muchas veces no te da tregua, hermano. Como decía ahora una hermana, tomando las palabras del libro de Job, todos los males me han sobrevenido. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, hermano? Hermano, un mal matrimonio cansa. Aunque usted no diga amén. Pero mire, una mala relación conyugal cansa, hermano. ¿O no? Si no, usted mire cuánta mujer de repente, ¿verdad? Cansada de soportar un día dijo, me cansé y no puedo más. Dice por ahí mi esposo que mujer que no moleste es hombre. Mire, usted tenga cuidado si usted está casado y usted tiene a su esposa y su esposa ya no le dice nada, aunque usted sea el mismo arrogante, aunque usted sea el mismo petulante, el mismo descuidado, el que no quiere demostrarle amor en ningún tiempo. Mire, hermano, cuando una mujer se cansa, se cansa. Mejor que moleste, mejor que sea como esas compresas, ¿verdad? Que descompresionan el agua diariamente, ¿sí o no? Porque cuando una compresa sostiene el agua, la retiene, y un día, hermano, esa compresa la abren, no hay posibilidad humana que se detenga, y todo lo que esa compresa encuentra de por medio, hermano, se lo pasa llevando. También cansan los hijos rebeldes, ¿sí o no? Cansan los hijos rebeldes, hermano. Cansa aquel hijo al que usted todo el tiempo le está diciendo, mira, busca de Dios, y el cipote no quiere, ¿verdad? Mira, hermano, eso cansa. ¿Sabe también que cansa? Cansa trabajar, hermano, y no progresar, ¿sí o no? Usted no va al trabajo por diversión. Usted quiere ver el fruto de su trabajo, ¿sí o no? Pero hay vidas cuyo fruto del trabajo, ¿verdad? Parece que son echados en cisternas rotas que no retienen agua, dijo el profeta. Es en vano. ¿Qué más cansa, hermano? Mire, cansa que usted está en un lugar que Dios no lo ha llevado y no lo ha puesto, hermano. Eso cansa. Porque si algo tiene Dios es que en el lugar donde Dios lo pone y el ministerio que Dios le da gracia. ¿Sabe qué cansa? También que usted esté en un lugar que Dios no le ha designado. Mujeres que están aquí, Dios te llamó a ser ayuda idónea y no cabeza de la casa. Y aunque usted no diga amén, pero eso cansa, hermano. No, es que mire, yo he tenido que ser fuerte. Sí, yo sé que hay circunstancias que obligan, hermano, pero el diseño de Dios es que tú seas la ayuda idónea y no la cabeza de ese matrimonio. ¿Qué otra cosa cansa? Mire, cansan las relaciones interpersonales, ¿sí o no? Hermano, a veces parece ser, ¿verdad?, que no avanzamos en las relaciones interpersonales. A veces ser, hermano, que usted dentro de su familia es la oveja, ¿verdad?, negra, según ellos, porque usted busca a Dios. Pero yo te quiero decir una cosa, la palabra de Dios dice que aún los enemigos serán los de tu propia casa.
cansan, hermano? ¿Qué otra cosa cansa? Cansa, hermano, que usted esté esperando una promesa, ¿sí o no? ¿Cuántos se han cansado alguna vez de esperar? Y usted le dice al Señor, Señor, llevo 6 meses. Bueno, hay unos que ya están cansados, una semana tienen de orar y ya están cansados. Mire, pastora, viera cómo orado. ¿Y desde cuándo estás orando? Una semana tengo de estar orando y ya está cansado. Pero mire, pues una respuesta que Dios no nos da, un silencio de Dios nos cansa, hermano. Todas esas cosas nos cansan. Y David fue un ejemplo de ello. Nos decía Juan José el día miércoles, hablando del síndrome del hermano mayor, que hubo otro que también se cansó, que está en el capítulo 25 del libro de Génesis. Dice la escritura, ¿verdad?, que Esaú se cansó. Recuerda, los hijos de Isaac, esos gemelos, ¿verdad?, que estaban divididos por las preferencias. A uno lo prefería la madre y a otro lo prefería el padre. ¿Qué daño hacemos, verdad?, cuando eso ocurre. Hermano, a los hijos hay que amarlos por igual. Pero mire, dice la palabra de Dios que eso los dividió y que Esaú un día se cansó. Y cuando se cansó, ¿qué sucedió? Vendió su primogenitura. Vendió su primogenitura, fíjese bien, y le dio el lugar, fíjese que a lo terrenal, que le dio lugar a que lo terrenal fuera lo importante en su vida. Y así es una persona cansada. Una persona cansada, hermano, está lleno de pensamientos de desesperanza. ¿Sabe qué fue lo que dijo Esaú cuando le vendió el plato de lentejas a su hermano? Ese guisado que solamente le iba a saciar por un momento su hambre. Pero Dios sacia al hombre para siempre, hermano. Pero él no lo consideró así. ¿Sabe qué fue lo que le dijo? Te voy a vender este plato de lentejas, de todas maneras yo ya me voy a morir. Cuando tú estás cansado, fíjese bien, una de las cosas que el enemigo hace es que te llena de pensamientos de desesperanza. Tú estás siempre creyendo que Dios no tiene nada bueno para ti, pero estás equivocado, mi hermano. Dice entonces que él vendió la primogenitura. Él vendió la primogenitura, que se traduce en ¿qué, hermano? El cansado está desmotivado, pierde el sentido de lo valioso, de lo prioritario, carece de visión eterna y sobrevalora lo natural o lo terrenal, desprecia el valor de lo espiritual y de la herencia divina. Su mente es minada con pensamientos de derrota y desesperanza. ¿Sabe qué es un cansado? Alguien que no espera nada de nadie, ni de Dios. ¿Ha oído usted gente así? Yo no espero nada de nadie. Y yo digo, Dios mío, si pusiera su confianza en el Señor, supiera que pensamientos de bien y no de mal tiene Dios para sus hijos. ¿Y sabe para qué? Para darte el final, no que Él espera, que tú esperas, iglesia. Pero cuando estás cansado, todas esas cosas invaden tu corazón. No esperas nada de nadie, no tienes visión, no tienes propósito. Hermano, vienes a la iglesia, estás viendo lo que Dios está haciendo y tú eres indiferente. Siempre te están guiando tus impulsos terrenales, siempre estás viendo el no se puede y no estás viendo lo que Dios tiene para tu vida. Eso es signo de que alguien está cansado. Yo quiero que esta mañana usted cierre sus ojos. Y que no esté pendiente, cierre sus ojos y que usted no vea al que tiene la par. Porque si esta palabra es de Dios, más de una persona va a levantar la mano y pueda decirle, Señor, yo estoy cansado. Que le pueda decir, Señor, yo he caído en esa desesperanza. Señor, yo no espero nada de nadie. Señor, yo ya no tengo sueños. Señor, yo parezco un muerto que está viviendo. Ahí donde usted está, para que no se avergüence, hable con el Señor este momento específico. Y le pueda decir al Señor, Señor, yo estoy así. Esa es mi descripción. ¿Y sabe qué es lo peor? Abra sus ojos, que muchas veces no somos sinceros delante de Dios.
Pero yo quiero decirte algunas causas de tu cansancio y de tu fatiga, hermano. Porque Dios quiere un cuerpo y quiere una iglesia fortalecida y llena de vigor. ¿Sabes por qué nos cansamos? Porque en primer lugar no traemos las cargas al Señor. Eso es lo primero, hermano. En Mateo 11:28 el Señor nos dio una clave y Él nos dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿A dónde estás llevando tu carga? ¿O tú eres el típico cristiano que viene delante del Señor y trae su carga, pero al metro de que ya le dio la espalda a la carga, va y regresa por ella? Así somos, hermano. Trae las cargas al Señor. No se trata de un sistema religioso o de un venir a la iglesia. No, hermano. Aún venir a la iglesia se puede convertir en el engaño de tu corazón para pensar que estás trayendo las cargas a donde el Señor quiere que las traigas, que es a Él. El Señor dijo: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Hace 18 años que nosotros aceptamos al Señor. Yo lo hice unos meses antes que Él. Yo recuerdo que cuando yo entré a esa iglesia, el versículo que ese pastor estaba predicando era: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. ¿Y sabe qué hacía yo, hermano? Como muchos de los que están aquí, disimulaba. Pero yo sabía que yo tenía una carga tan grande, y era una carga que me estaba haciendo pedazos. Pero yo era experta. ¿Saben qué era experta? En levantarme cada mañana y pintarme la cara, maquillarme la cara e ir a mi trabajo como que no me pasaba nada, porque yo quería demostrar que yo era una mujer fuerte. Pero aquel yugo que el mundo y mi pecado y mis malas decisiones me habían puesto sobre la espalda, yo ya no lo podía llevar. Y ese predicador decía: vengan a mí. Y yo decía, porque la persona que me llevó a esa iglesia se llama Nancy. Yo decía: la Nancy que le contó a este hombre todo el rollo de mi vida se lo vino a contar, porque ese hombre hablaba, ¿sabe qué? De una mujer que estaba hecha pedazos y que no encontraba la manera de juntar esos pedazos y volverse a formar. Y yo oí aquellas palabras que decía: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y el corazón me palpitaba fuerte, pero yo decía: yo no me puedo descomponer, porque van a creer que yo soy una mujer débil. Y bajo esa careta, hermano, me mantuve por mucho tiempo. Pero la carga era demasiado pesada. Equivocaciones, dolores de mi niñez, un matrimonio que ya no era matrimonio, era el mismo infierno, llena de dolor, de heridas, de prejuicio, de desprecio y de rechazo. El Señor me encontró y me dijo: venid a mí. Y cuando yo oí esa voz que no me rechazó, yo dije: ese es el lugar. Ese es el lugar donde yo voy a dejar las cargas. Y aunque nadie veía mi carga, Él la conocía. Te cansas porque vas a otro lugar y no vas al Señor. Vengan a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y Él agregó: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Era mi orgullo, hermano. Era mi orgullo lo que me hizo llevar una carga por tantos años. En el Salmo 55:22, el salmista dice:
Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Jehová. Y a veces somos expertos en echar nuestras cargas. ¿Sabe qué? Las mujeres la carga sobre el marido, o sobre los hijos, o el hombre sobre la mujer, o le echamos la carga a un líder, a un pastor, y nos volvemos injustos, hermano, porque nuestra carga solo la puede llevar el Señor. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántos van a hacer esa promesa suya esta mañana? Yo no sé cuántos caídos hay, pero Dios lo sabe. Pero Dios esta mañana te está diciendo: no te voy a dejar ahí. Ahí no es tu final. Ese no es lugar para que hagas casa y te estaciones. Ese es un lugar para que reconozcas que necesitas al Señor en tu vida. No dejará para siempre caído al justo. ¿Sabe también por qué nos cansamos? Porque estamos llevando cargas que no nos corresponden. Dice la palabra de Dios que nosotros llevamos cargas que no nos corresponden. Y esto es para los líderes y para los pastores que están aquí. ¿Sabe por qué nos cansamos, hermanos? Porque llevamos o queremos guiar a gente que no quiere cambiar. ¿Sabe cuál es el único candidato para no salir de la cárcel en la que está? Aquel que no quiere salir. Nos cansamos porque no queremos guiar a gente que no quiere cambiar, porque usurpamos lugares que no son nuestros, decíamos. Mujeres queriendo ser cabezas, ovejas queriendo ser líderes, líderes queriendo guiar a personas sin naturaleza de oveja y con naturaleza de cabras. Le cuento algo: hay una diferencia entre la oveja y la cabra. Tienen diferentes características. Una cabra es agresiva, es independiente. ¿Cómo puede un líder o un pastor pastorear a alguien que es independiente, hermano? ¿Sabe qué son las cabras? Son el tipo de personas que se comen todo lo que está a su paso: retoños, enredaderas, maleza. Las cabras son las que causan pleitos en las iglesias, los que son egoístas, los que son infieles y los que no escuchan consejo. El Señor dijo en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan: para que ya no te canses, pastor, para que ya no te canses, líder. En Juan 10, 27 dice, en la Nueva Versión Internacional: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Y qué? Y ellas me siguen. ¿Sí? Nos cansamos porque estamos queriendo tratar a las que tienen naturaleza de cabra como oveja. En Gálatas 6:5, en la versión lenguaje actual, dice algo que alguien necesita oír esta mañana. Gálatas 6:5 dice la palabra de Dios: cada uno, diga conmigo, cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Mamá, papá, cada uno es responsable. Líder, pastor, cada uno es responsable de su propia conducta. ¿Y sabe lo que a veces hacemos? Queremos llevar la carga de los que están lejos del Señor o son infieles, y eso nos carga. Pero yo esta mañana te vuelvo a repetir, pueblo de Dios: cada uno es responsable de su propia conducta. Cada uno.
A mí me gusta imaginar el momento en el que me voy a presentar delante de Dios, en donde no va a estar mi esposo. Bueno, sí va a estar. Sí va a estar. Lo que no va a poder hacer es dar cuentas de mi conducta. Él va a dar cuenta de cómo me guía, de cómo me cubre, pero yo voy a dar cuenta de cómo me dejo someter y cómo obedezco. Y es lo mismo para cada uno de ustedes. Ay, es que pastora, viera, estoy bien cargada. ¿Y por qué está cargada, hermana? Porque estoy cargada porque mi hijo, mi hija no hace caso. Cada uno es responsable de su propia conducta. Cada uno va a responder delante del Señor, porque está escrito que el hombre muera una vez y después el juicio, hermano. Entonces descárgate. Lo que Dios no hace, no lo va a poder hacer usted, amado. Lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, la actividad continua del Espíritu Santo en nosotros, no lo va a poder hacer usted. Descanse, porque si Dios le ha dicho, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa, el tiempo de la promesa se va a cumplir. ¿Sabe también por qué nos cansamos? Porque nos estamos comprometiendo con demasiadas cosas, hermano. Ay, yo he visto evangélicos así. Son evangélicos, no cristianos. Porque el cristiano solo sigue las pisadas del Señor. El evangélico está en todo y no está en nada. Nos comprometemos con demasiadas cosas. El escritor de los Proverbios, capítulo 20, versículo 25 dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Hermano, nos ponemos lazos que Dios no nos pone y estamos en todo y no estamos en nada. Hasta aquí las malas noticias. Pero yo tengo esta mañana un remedio para tu cansancio. No importa si has venido hoy por primera vez o tienes mucho de venir y estás cansado. Hermano, busque la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Ay, viera cómo me siento. Busca la presencia de Dios. Ya no puedo, busca la presencia de Dios. Quiero tirar la toalla, busca la presencia de Dios. En Éxodo capítulo 33, versículo 14, el Señor le dijo a Moisés, un hombre desgastado por un pueblo que era rebelde, por un pueblo murmurador, por un pueblo que él necesitaba llevar a una promesa. Pero le dijo, Jehová le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo. ¿Y qué? Y te daré descanso. ¿Sabe cuál es el cristiano que no se va a cansar? El cristiano con presencia de Dios. Porque sabe que cuando comienza a verse debilitado, tiene un lugar a donde ir, que es la presencia de Dios. Le dijo Moisés: si tu presencia no va, yo no voy, Señor. Porque él sabía que él no podía. Pero cuando tú tienes la presencia de Dios, cuando tú eres una madre con presencia de Dios, no te vas a cansar, vas a caer, pero Dios te va a levantar. Porque en esa dulce presencia vamos a encontrar lo que tú y yo estamos necesitando: descanso. El profeta Isaías, en el capítulo 50, versículo 4, y por ahí tuve que haber comenzado el mensaje, porque esta es una palabra que Dios me dio concretamente a mí. Y me dijo: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana y despertará mi oído para que oiga como los sabios.
¿Sabes qué es lo que vas a necesitar tú? La presencia y la palabra de Dios. Porque cuando tú tienes en tu corazón palabra de Dios, tú vas a poderle dar palabra de Dios al que está cansado y le vas a poder decir: levántate, hermano, levántate, anímate. Dios está vivo, Dios no está muerto. Estás caído, Dios te va a levantar. El mismo profeta le dice al pueblo en el capítulo 40: Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Yo quiero que esta mañana tú te pares, hermano, si estás consciente que necesitas un toque de Dios. Dios está en este lugar. Yo le decía al Señor mientras mi esposo comenzó a ministrar: ay, Señor, él ya llegó al final. Pero como Dios sabe dar más, y cuando Dios nos da más, puede darle más a su pueblo. Yo quiero que esta mañana tú levantes tus manos al cielo y que reconozcas delante de Dios: Señor, yo necesito nuevas fuerzas, nueva vitalidad sobre mi vida, Señor. Este matrimonio me ha cansado, esta situación económica me ha debilitado. Y yo no te voy a asegurar, pueblo, que Dios va a cambiar tus circunstancias, pero si Dios te cambia a ti y te llena a ti, las cosas van a verse diferentes. Levanta tus manos al cielo y confiésate delante de tu Dios y dile: Señor, estoy débil, estoy debilitado, no quiero orar, no quiero leer tu palabra, no quiero servir, no me gusta estar en la iglesia, Señor, me siento débil. Levanta tus manos al cielo, porque Dios nos va a ministrar esta mañana por medio de su Espíritu Santo. Y Él te va a dar vigor, dará vigor a tus huesos, dará vigor a tu alma, te dará nuevas fuerzas. Dice la Biblia que levantarán, dice, se levantarán y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse.